Quisiera empezar el sermón contando algo que yo aprendí hace poco, hace unos meses. Yo no sabía y me sorprendió mucho porque fue como, ¿qué? ¿Cómo que así funciona? Y es que yo antes no sabía que era diferente nacionalidad y ciudadanía. Yo pensaba que al vivir en México ya eras un ciudadano de México y me di cuenta que no. Resulta que la nacionalidad se obtiene al nacer en un país o cumplir con ciertos requisitos, como que tengas un papá mexicano, un papá estadounidense, un abuelo, ¿no? O que hayas nacido en la frontera y tengas nacionalidad. Y es un concepto más étnico-racial. Por ejemplo, alguien que vive en Estados Unidos, pero tiene toda la apariencia asiática, ¿no? Tiene nacionalidad asiática, aunque sea americano. Y hay personas que pueden tener más de dos nacionalidades, es decir, yo puedo ser mexicoamericano, o puedo tener un papá o abuelo italiano y tener nacionalidades distintas. Pero la ciudadanía se obtiene al cumplir los requisitos de la ley. Es decir, la ley establece que los ciudadanos son aquellos que cumplen, por ejemplo, 18 años, que son objetos de derecho, obligados a cumplir la ley, con privilegios, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano puede trabajar, puede ganar dinero, puede comprar, adquirir vivienda, es decir, recibe los derechos que por ley ese país otorga y también las responsabilidades. Es decir, yo puedo ser nacionalidad de un lugar, pero ciudadano de otro lugar, ¿no? Y esto es interesante porque el ciudadano entonces tiene la obligación de cumplir con la ley de ese país, aunque viva en otro lugar. Tributar, votar. Si hace algo, el país puede apelar a que sea juzgado bajo la ley de ese país y no bajo la ley en la que está. O si ocurre como una desgracia, el país del que es ciudadano va a dar las garantías para asegurar la vida de la persona. Y es muy interesante, yo no lo sabía y me quedó como wow, ¿no? Es interesante y me hizo reflexionar muchas cosas. Y me gustaría decir que a pesar de que hay muchas ciudadanías, muchos países, más de 200 países en el mundo, muchas nacionalidades, solamente hay dos nacionalidades y dos ciudadanías que realmente importan. Y esta es los ciudadanos del reino de Dios y los ciudadanos del reino de las tinieblas. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son ustedes? ¿De qué ciudadanía pertenecen? ¿Pertenecen al reino de Dios? ¿Son ciudadanos del reino de Dios? ¿O son ciudadanos del reino de las tinieblas? En este texto veremos que está hablando del reino de Dios, de la ciudad de Dios, y cómo Dios es el rey de esta ciudad. Lo que anuncia el salmista es que Dios ama esta ciudad y le eligió para que por medio de ella todas las naciones le reconozcan y le adoren. Algo que me gusta mucho es que lo hace a través de un canto. Entonces es muy bonito que la Biblia nos hable de esa manera, ¿no? A través de cánticos, como lo acabamos de hacer. Cantamos y aprendimos muchas cosas a través de los cantos. Igual la Biblia nos habla a través de cantos. El título del sermón es La hermosa ciudad de Dios. Y está dividido en 2 puntos. Es un texto muy corto y nada más son 2 puntos, entonces espero que sea un sermón breve. El punto número 1 dice, Dios ama esta ciudad, del versículo 1 al versículo 3. Y el punto 2 dice, Dios quiere que seas parte de esta ciudad, del versículo 4 al versículo 7. En el punto 1, Dios ama esta ciudad. Veremos que Dios es quien fundó esta ciudad, Dios mismo es quien funda la ciudad. En el versículo 1 dice, en los montes santos están sus cimientos. Me gusta la versión NTV porque dice, en el monte santo está la ciudad fundada por el Señor. Es otro lenguaje, pero comunican la misma idea que también vemos más adelante. El Altísimo mismo la establecerá en el versículo 5. Dios es quien funda esta ciudad. Y habla de Sión. Sión es o el significado literal es fortaleza, es como un lugar de refugio. Y era una ciudad que existía antes de que el pueblo de Israel llegara a Jerusalén, que fue conquistada por Israel y mantuvo ese nombre como de fortaleza.
ahí, digamos que David estableció como su ciudad y al principio era nada más el monte y después Sión significaba como toda la extensión territorial del el monte de Sión y los montes aledaños, de tal manera que Israel construyó una muralla a través de toda esa región y se conocía a Sión, la ciudad amurallada, la ciudad de David y después la ciudad de Dios, como lo menciona este texto. Y me gustaría, si alguien quiere participar, que me diga qué es lo que siente cuando escucha el significado de Sión, que es castillo, simboliza un lugar seguro de salvación para los justos, el lugar donde el rey gobierna. ¿Qué les hace sentir esa definición? ¿Alguien que? Seguridad. ¿Qué más? Esperanza. Muy bien, y es que justamente es lo que quiere transmitir el salmista, que la ciudad de Dios es un lugar de seguridad, de paz, de confianza. De hecho, el lenguaje que utiliza para presentarlos es un lenguaje poético, que nos muestra el amor que Dios tiene a esta ciudad. Nuevamente leemos del versículo 1 al 3, dice: en los montes santos están sus cimientos, el Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Puedes notar el amor y el cariño con que se expresa Dios de esta ciudad. Bueno, el salmista está haciendo referencia a cómo Dios ama esta ciudad. Y primero tenemos una figura poética que es el monte. Tal vez para nosotros, al escuchar como un monte, no nos dicen mucho, ¿verdad? Porque no vivimos como en un contexto donde podamos entender el significado simbólico del monte. Pero una vez me acuerdo que la primera vez que fui a Teotihuacán, pues entras a la ciudad y ves los basamentos piramidales, la calzada de los muertos, y es muy impresionante, ¿no? Pero llegas al final y ves la pirámide del Sol y de la Luna y es como, wow, o sea, son cosas enormes, ¿no? Me acuerdo que subí y vi al frente y estaba la ciudad, de ahí el pueblo cercano, y me puse a pensar, qué increíble que esta ciudad lleva aquí miles de años. Y mucho antes de los que los mexicas llegaran a Tenochtitlan y hicieran las pirámides, ya existía Teotihuacán. Y dije, seguramente esta ciudad de Teotihuacán va a seguir aquí y las ciudades que están alrededor van a desaparecer en algún momento y Teotihuacán va a seguir. Y me acuerdo que estaba viendo las ciudades y diciendo, qué increíble es que una civilización haya construido algo así tan monumental. Y después volteé hacia la pirámide de la Luna. Y atrás hay una montaña, no sé cuál es el nombre de esa montaña, pero es una montaña gigantesca. Y dije, wow, esa montaña por sí sola es más grande que toda esta ciudad. Y es más alta que esta pirámide. Y dije, y esa montaña lleva aquí más tiempo que esta pirámide. Y va a estar aquí más tiempo que esta pirámide. Es como, wow. Y es lo que simboliza. En los montes santos están sus cimientos. El monte significa poder, dominio, algo que no se conmueve, que perdura, que es poco alcanzable y sobre todo que es un lugar de adoración. La gente antigua utilizaba los montes como símbolo de algo alto, algo que es como divino, y allá hacían sus altares. Y es interesante que el salmista inicia con esto: en los montes santos están tus cimientos, en un lugar fortificado, en un lugar poco alcanzable, en un lugar que no se conmueve, que perdura, está el cimiento de Sión, ¿no? Y Sión significa como fortaleza, este castillo. Y lo que nos está queriendo decir es que Dios fundó su fortaleza, su seguridad en algo que no se conmueve, que perdura. Y es algo que podían entender la gente que estaba leyendo este salmo, ¿no? Como la figura del monte, algo tan imponente que es el lugar de los reyes, es el lugar de lo divino. Pero algo más interesante y aún más importante es que dice que es santo. Y la santidad es uno de los atributos, o el atributo quizás más representativo de Dios. Santidad, para tal vez los que no estén como tan familiarizados con el lenguaje, si es tu primera vez que estás aquí, significa la absoluta perfección moral de Dios y su completa separación con todo lo que es pecaminoso. Eso es santidad, la absoluta, y énfasis en absoluto, absoluta perfección de Dios. Eso es santidad. Entonces nos está diciendo que Dios fundó su fortaleza en algo que no se conmueve y que es santo, absoluto, ¿no? Ya desde aquí nos pone como un escenario imponente, ¿no? Y dice que Dios ama eso.
Dios mismo la fundó y Él ama y habla con cariño de esta ciudad. No sé tú, pero cuando pensamos en ciudadanías, hay ciudadanías que parecen como mejores que otras, ¿no? Por ejemplo, muchos anhelan ser ciudadanos americanos, ¿no? Por el sueño americano y el bienestar que ofrece el país, como el progreso que ha habido económico en ese lugar. Y mucha gente viaja, a veces de manera involuntaria, a veces por un sueño, y quiere ser parte de ese reino, ¿no? Quiere recibir su green card y ser ciudadano del reino. No sé tú, pero yo cuando veo esto digo, wow, o sea, es una ciudad fundada sobre algo tan imponente y me gustaría ser parte, ¿no? Me gustaría ser parte de esa ciudad, esa fortaleza de Dios, ¿no? Y es justamente lo que el salmista quiere expresar. Cosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Y me imagino a los pueblos hablando de Sión, de la ciudad que fue edificada ahí, del gobierno y el reinado de Israel. Se dice que este salmo fue escrito más o menos un poco después de la construcción del primer templo y el reinado de Salomón. Entonces Israel estaba como en su momento de auge, o sea, era una de las ciudades más ricas, los pueblos iban a conocer al rey de Israel, a ver su sabiduría. Entonces es claro que así como hoy se dice mucho de Estados Unidos, ¿no? Tal vez de China, que es una potencia emergente, ¿no? Como su progreso, igual se hablaba de Israel y la gente quería ser parte de este reino. Pero ¿cómo debería responder hoy un cristiano a estas verdades? ¿Cómo debería vivir quien es parte de este reino, ¿no? Para nosotros, contemplar y maravillarnos de la obra que Dios hizo debería ser la respuesta adecuada a entender lo que significa ser parte de este reino. Dios hizo a través de su pueblo un medio para salvación, para todas las naciones. Y su cumplimiento lo vemos en Cristo, para que todas las personas que en Él crean puedan ser llamados hijos de Dios. Entonces nuestra respuesta natural debería ser la adoración. Y a mí, por ejemplo, me aficiona mucho el país de China. Soy fan de China. Es increíble las cosas que han logrado en tan poco tiempo. En 40 años han logrado sacar a 800 millones de personas de la pobreza, ¿no? Su nivel sociopolítico es increíble y soy fan, ¿no? Y yo digo, si yo quisiera vivir en un país, sería China, ¿no? Por tantas cosas que puedo ver, de las cosas que puedo leer, documentales, etcétera. Y a veces ponemos nuestra confianza en un lugar, ¿no? En que vivir aquí nos va a traer seguridad, estabilidad. Quizás para los que somos de la Ciudad de México no es tan marcado, pero para la gente que es foránea, que viene a estudiar a la Ciudad de México, que viene a trabajar, es algo más marcado, ¿no? Que saben que en su lugar de residencia tal vez no tienen las oportunidades y vienen porque saben que en la ciudad hay como más oportunidades, ¿no? Y aquí podríamos ver a Israel así, ¿no? Como esta ciudad donde está Dios gobernando y donde hay bendiciones y donde la gente quiere ser parte de esta ciudad. Pero déjame preguntarte, ¿está hablando de Israel, del lugar como tal? ¿De qué creen que está hablando el texto? Porque sí, es verdad que hay una realidad que en ese momento Israel era como potencia, ¿no? Regional, y que había un crecimiento importante. Pero yo creo que no está refiriéndose simplemente a la región geográfica de Israel, a la ciudad literal. ¿Por qué? Porque esta ciudad fue destruida al menos 2 veces. La gente puede decir, bueno, entonces no era como tan inconmovible, ¿no? No era tan duradera, ¿no? Fue destruida por los babilonios y después fue destruida por los romanos y al día de hoy hay muchas ruinas que datan de esos momentos, ¿no? Históricos. Entonces, ¿de qué está hablando el texto? Yo creo que no está hablando simplemente del lugar, porque si fuera el lugar, les dirá, pues vamos a comprarnos boletos y vamos a viajar a Israel y vamos a sacar nuestro pasaporte israelí y esperar, ¿no?, las bendiciones de Dios ahí. Yo creo que no está hablando de eso. Yo creo que está hablando de algo más alto, ¿no? La realidad de que esta ciudad haya sido destruida apunta a la necesidad de algo mejor, algo más grande, algo superior. Y realmente esta ciudad es la ciudad de Dios, una ciudad que no es terrenal. Y podemos verla
Si vamos a Apocalipsis, capítulo 21, lo voy a leer, si quieres ir ahí para seguirlo. Del 1 al 8, habla de esta ciudad. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi una ciudad santa, nueva, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El vencedor heredará estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este texto está hablando de esta ciudad, ¿no? Y está diciendo que esta ciudad es una ciudad que desciende del cielo, que no es de la tierra, porque ya pasó la tierra, ya pasó el cielo, y vienen unos cielos nuevos y una nueva tierra. Y el lenguaje que es muy similar, ¿no? De hecho, el versículo 6 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de vida. ¿Quién te recuerda eso? Cuando Jesús dijo, yo soy el agua viva, ¿no? De quien mí beba no tendrá sed jamás, ¿no? Está hablando de una ciudad que no es de este mundo, una ciudad eterna. Y es interesante que esta ciudad está marcada por su santidad, porque también el mismo texto de Apocalipsis habla de la ciudad santa, ¿no? La nueva Jerusalén. Y es interesante que está muy marcado eso, ¿no? La ciudad santa de Dios. Y al final de lo que leímos dice que los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, ¿no? Aquí está haciendo una distinción entre aquellos que son parte de su reino y aquellos que no lo son, que van a ser echados fuera. Jesucristo es el medio para la salvación de este pueblo. Antes era Israel, era el pueblo de Dios, el pueblo judío elegido por Dios para la salvación. Pero este pueblo solamente apuntaba a la verdad de quién era Jesús. Y el templo era algo que apuntaba a Jesús. Jesús es el verdadero rey de esta ciudad, quien por él, todos los que en él crean pueden tener acceso a la ciudadanía de este reino. Si nos ponemos a pensar cómo es que nosotros hoy tenemos patria, justamente algo bien interesante es que veníamos en el carro por acá y venía escuchando la radio y estaban hablando de Miguel Hidalgo y lo que hizo porque es su aniversario luctuoso y de los héroes de la patria, ¿no? ¿Y qué es un héroe de la patria, no? Aquel que hace los méritos para que una ciudad, un pueblo tenga su soberanía, su propia patria, ¿no? ¿Quién es el héroe de esta historia? ¿Quién es quien nos dio patria? Es Jesús, ¿verdad? Es quien él hizo los méritos suficientes para traer libertad a su pueblo, salvación y fundar una ciudad santa. Dios es quien establece un medio para la salvación, para que todos puedan ser parte de su pueblo. Antes era a través de la circuncisión, de cumplir ciertos rituales, de ser parte de una etnia específica. Hoy es a través de Jesucristo. Y podemos pensar entonces, ¿qué necesito para ser parte de este reino, este pueblo, ¿no? Y es interesante porque se conecta mucho con la pregunta que hice al principio. ¿Eres ciudadano del reino de Dios o eres ciudadano del reino de las tinieblas? Y podríamos pensar o estar confundidos como yo, que al principio pensaba que por haber nacido aquí era ciudadano mexicano y decir, no, pues yo voy a la iglesia, no, pues yo leo mi Biblia, yo hago ciertas cosas que me garantizan mi ciudadanía en el reino de Dios. Pero si leemos las cosas que vienen en Apocalipsis, yo creo que muchos o todos estaríamos descalificados totalmente. ¿Quién aquí es mentiroso?
O quién más bien, ¿quién de aquí no es mentiroso? Si alguien dice que yo, la Biblia dice que eres mentiroso. ¿Quién es abominable? ¿Quién ha pensado o hecho cosas abominables en su vida? ¿Quién es incrédulo? ¿Quién no ha creído en Dios? ¿Quién es cobarde? Entonces, ¿qué somos? ¿Ciudadanos del reino? Porque la Biblia dice que a todas esas personas las va a echar fuera. ¿De qué reino eres? ¿De un reino que está marcado por la santidad de Dios, la absoluta y perfecta moral de Dios? ¿O estás marcado por estas verdades de la humanidad? ¿En dónde estás? Si seguimos adelante en el punto 2, dice, Dios quiere que seas parte de esta ciudad. Es un punto interesante, porque ¿cómo quiere que sea parte de esta ciudad, pero debo ser perfecto, debo ser santo? ¿Quién sigue queriendo ser parte de esta ciudad? Porque la santidad, si es verdad, significa que nada que no sea igualmente perfecto puede estar de pie delante de Dios. Es como si tú te acercaras hoy al sol, serías vaporizado automáticamente. Y si sales de la atmósfera de la Tierra, vas a morir por la radiación. Si te acercas al sol, vas a ser destruido. Lo mismo con Dios. Si tú te quieres acercar a Dios y no eres perfecto, vas a ser destruido. Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Quiénes son parte de este reino? Los que han confiado en la obra de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo a vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. A cumplir la ley perfecta, la ley moral de Dios que nadie puede vivir. Y tomó nuestro lugar para que nosotros seamos librados de la ira que merecemos. Eso es lo que hizo Jesús. Murió en una cruz tomando nuestro lugar para saciar la ira de Dios por nuestro pecado. Nosotros no somos gente que somos muy buenos y vivimos como buenos cristianos culturales, ¿no? Algo que se dice mucho, ¿no? Como que esta parte del mundo es el cristianismo cultural y el oriente es como lo perverso. No. El cristianismo cultural es una mentira. O vives el evangelio o no eres ciudadano del reino de Dios. Podría ser que tu bandera tenga In God We Trust y todo, pero si no vives el evangelio no eres un ciudadano del reino de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? La Biblia dice que debemos de creer en el evangelio y arrepentirnos de nuestro pecado. Jesús, cuando inició su ministerio, dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Pero la pregunta es, ¿nos hemos arrepentido? ¿Vivimos en arrepentimiento? A veces nos escandalizamos cuando la gente se va, cuando hay pecado en la vida de la iglesia, cuando hay conductas que no son de Dios y creemos que lo que Dios debería hacer es como estar en paz con todos, ¿no? Pero aquí vemos que Dios mismo los va a desechar de su presencia y los va a hacer arder, ¿no? Y el problema es que nosotros como seres humanos no queremos arrepentirnos de nuestra maldad. Y vivimos como enemigos de Dios. Déjame decirte que el reino de los cielos y el reino de las tinieblas son enemigos, no pueden coexistir. Y si tú no eres un ciudadano del reino de Dios, eres un enemigo de Dios, que está buscando destruir el reino de Dios. No creas que inocentemente, solamente por estar en desacuerdo, solamente por no querer cumplir ciertas reglas, estás en paz con Dios. No, eres su enemigo y estás queriendo destruir la verdad del evangelio. Arrepiéntete. Si tú estás aquí sentado pensando que llevas muchos años en la iglesia y que ya eres un ciudadano del reino de Dios, pero no te has arrepentido, no has creído en el evangelio, sigues siendo un ciudadano de las tinieblas. ¿Qué debes de hacer? Creer en Jesucristo. Creer en que Él ya pagó, que su vida pagó el precio completo por nuestro pecado. Y ahora vivir una vida en santidad como lo demanda un ciudadano de este reino, que dice que es un monte santo donde está fundado Sion, que dice que es una ciudad santa, que es de Dios y Dios es santo. Entonces debemos de vivir en santidad, debemos de buscar la santidad. A veces parece que
que nos esforzamos por justificar el pecado. Parece que nos conmueve más el hombre que ofender a Dios. Y vivimos constantemente en rebelión. Pero Dios quiere que seas parte de esta ciudad. En el versículo 4 dice: mencionaré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen. Es interesante porque Egipto y Babilonia eran enemigos de Dios. Eran enemigos así históricos del pueblo de Israel. Egipto los esclavizó durante 300 años. Babilonia era una ciudad pagana que estaba todo el tiempo en contra de Dios y los quería conquistar y los conquistó. Pero dice, mencionaré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen. Conocer tiene que ver con que estos pueblos llegaban a reconocer a Dios. Que de estos pueblos también va a haber quienes reconozcan a Dios. Qué increíble, ¿no? Es Dios que incluso a sus enemigos les da la oportunidad de conocerlos, de darse a conocer para que sus enemigos le conozcan. Eso es amor, ¿no? Amor no es justificar el pecado. Amor es conocer a Dios, al santo y perfecto Dios. Después dice, entre los que me conocen, a Filistea y a Tiro con Etiopía, de sus moradores serían, este nació allí. La idea que te quiero transmitir es que la gente más lejana en el norte, que es Tiro, en el sur, que es Etiopía, los pueblos más lejanos que se conocen, van a conocer a Dios. Y habrá gente que pueda sentirse lejana a Dios, ¿no? Tanto geográficamente como espiritualmente, ¿no? Que pueda decir, es que yo no conecto con la iglesia, a mí la religión no me gusta, o yo hice tantas cosas malas que estoy lejos de Dios. Déjame decirte que también para ti es esta verdad. De lo más lejano de la tierra se dirá, este nació en ella, en Sión. ¿Por qué? Porque Sión no es la ciudad geográfica amurallada que está en Medio Oriente. Es la ciudad que desciende del cielo, que vino a través del reino de Jesucristo en la tierra, para los que han creído en Él y le reconocen. ¿Qué tienen que hacer estos pueblos? Pues humillarse, ¿no? El Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará, le escribirá a los pueblos, este nació allí. Es una obra del Señor, ¿no? Es increíble porque dice, el Señor mismo la establecerá, el Señor contará, le inscribirá a los pueblos. Es una obra de Dios, ¿no? Él está haciendo eso, ¿no? Él está logrando que sus enemigos le reconozcan. Él está logrando que los más lejanos de la tierra vengan a Él y sean inscritos en este libro de la vida. Es maravilloso. A mí eso me hace temblar, ¿no? Como ver cómo Dios está obrando, ¿no? A veces pensamos que es a través de una batalla cultural que debemos de ganar al mundo, ¿no? Pero la realidad es que más que una batalla cultural, que sí a veces hay que darla, es la batalla por las almas, ¿no? La batalla por la santidad. Cuando queramos que los pueblos sean alcanzados por Dios, hay que vivir como ciudadanos del reino en santidad. Algo que me pareció interesante al estudiar este tema es que menciona Filistea. Y Filistea es una región que hasta el día de hoy sigue existiendo. Es parte de la costa suroeste de lo que antes era Canaán. Y la región hoy corresponde a la Franja de Gaza en Palestina. Era una costa fértil de 5 ciudades que eran Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón, que formaban parte como una pentametrópolis. Y hoy algo curioso es que esta ciudad está siendo aislada, ¿no? Está siendo atacada. Algo que me gusta mucho es que dice, contaré que ellos, de sus moradores serían, este nació allí, ¿no? Hoy hay como una guerra étnica religiosa en esta región, ¿no? Donde dicen, no, es que nosotros somos los verdaderos descendientes y merecemos esta tierra y ustedes no. Y lamentablemente se está llevando un genocidio. Aproximadamente se cree que 80,000 personas han muerto en este lugar. Que hay 40,000 niños que pueden morir de hambre. Están en la última etapa de hambruna. Y una alerta mundial por eso. Y se cree que puedan morir en cualquier momento porque no hay acceso a alimento ni agua. Si entendiéramos el corazón de este pasaje, entenderíamos que Dios quiere llamar de todos los pueblos a gente a su reino. Que no se trata de si naciste judío, si naciste griego, si te hiciste la circuncisión, si vas a una iglesia. Se trata de creer en Él, creer en el Evangelio y vivir una vida en santidad. Si entendiéramos esto, se acabarían
las guerras políticas y religiosas. La gente entendería que vivir en santidad es lo que Dios está demandando en este pasaje. En el versículo 7 dice: entonces los cantores, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están mis fuentes de gozo. La conclusión o el resultado obvio es que aquellos que viven en este reino pueden gozar de un gozo en él. Pueden gozar, valga la redundancia, pueden gozar plenamente, ¿no? Del gozo que hay en él. ¿Crees que tu calidad de vida es la fuente de tu felicidad? ¿Cuántos creen eso? ¿Nadie? Yo creo que no somos muy sinceros, pero vivimos como si la calidad de nuestra vida fuera la fuente de nuestra felicidad, honestamente, ¿no? De hecho, todo el mundo gira alrededor a que la calidad de vida de sus ciudadanos sea mejor, ¿no? Es, pues, yo creo que la meta de cualquier país, ¿no? Justamente estaba viendo un podcast de un economista que estaba entrevistando, se dedica a entrevistar como a empresarios muy exitosos mexicanos, ¿no? Y estaba entrevistando a uno que decía que vivió una crisis financiera muy fuerte y que llegó como al punto de que ya no podía más, y estaba llorando, y su esposa habló con él y le dijo, no, el problema no es la crisis financiera, el problema es tu ego. Y era una mujer que no es cristiana, ¿no? Le dice, el problema es que quieres vivir en una casa que no puedes pagar. Dice, salgámonos de aquí, vayámonos a una Infonavit. ¿Por qué tenemos que vivir aquí? Es por tu ego que quieres vivir aquí. Le dice, el problema es que tienes a tus hijos en la mejor escuela de México, que no puedes pagar. Sácalos de ahí y ponlos en una escuela diferente que puedas pagar. El problema es que quieres comer, quieres ir a restaurantes, quieres tener una calidad de vida que no puedes mantener por tu ego. Y la realidad es que nosotros vivimos igual. Nos esforzamos porque nuestra calidad de vida sea mejor, ¿no? A veces incluso nos justificamos. No, ¿cómo un hijo de Dios, un ciudadano del reino de Dios va a andar en transporte público? No, es que me tengo que comprar un carro, ¿no? Porque ¿qué van a decir los pueblos? Que los hijos de Dios son pobres, no. Y de verdad hay comentarios así, ¿no? Hay gente que vive para satisfacer sus necesidades. Y es la lucha que tenemos todos los días. Yo tengo esa lucha, debo de confesar, que a veces quiero un mejor trabajo para mejorar mi calidad. Y nada de malo con eso, o sea, no es algo malo. Creo que incluso estamos llamados de parte de Dios a trabajar y mejorar en nuestras finanzas, porque eso también glorifica a Dios. Pero el problema es que hacemos que eso sea la fuente de nuestra felicidad. Hacemos que sea la fuente de nuestro gozo. Pero hay algo mejor que buscar. A mí me gusta mucho China justamente porque digo, wow, o sea, su calidad de vida es increíble, ¿no? Lograron crear un concepto nuevo que es pobreza relativa, que es que la gente que está por debajo del promedio salarial es pobre, pero en realidad no es pobre porque tiene todos los servicios y todas las cosas tan bien que solamente se pueden decir pobres porque están por debajo del salario, pero en realidad viven mejor que la clase media estadounidense. Es como wow, ¿no? Pero eso no es la fuente de la felicidad que debemos de buscar. La fuente de la felicidad no se basa en que esta ciudad es grande, es poderosa, si sigues leyendo Apocalipsis dice que es una ciudad con calles de oro, un mar de cristal, con perlas en la entrada, increíble, hermosa, gloriosa, pero esa no es la fuente de la felicidad. El salmista termina diciendo, entonces los cantores y flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Yo creo que es lo más importante de un ciudadano del reino, que es que él encuentra gozo en el Señor. Él encuentra plenitud en Cristo y solamente en eso. Creo que es una característica de alguien que realmente es un ciudadano de este reino, ¿no? Que no busca las cosas materiales, que no busca las cosas secundarias, sino que busca a Dios. Busca agradarse y deleitarse en Él. Aunque eso duela, aunque eso no sea agradable, aunque eso no lo entiendas, tu fuente de gozo está en el Señor. Aunque la gente se esté yendo, tu fuente de gozo está en el Señor. Aunque el llamado sea a la santidad y eso cueste, tu fuente de gozo está en el Señor.
Ese es lo que tienen los ciudadanos de este reino, que pueden vivir con este rey. Y justamente en Apocalipsis, en el versículo 22, dice: no viene ya un templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Las naciones andarán en su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no hay noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Vemos que en esta ciudad ni siquiera hay sol ni luna, porque Él es quien completa todo, ¿no? Yo te pregunto a ti, nuevamente, ¿de qué ciudadanía vienes? ¿Cómo debe de vivir un ciudadano del reino de Dios? No pienses que eres un ciudadano si no estás viviendo de esta manera, donde el Señor es tu completo gozo, donde tu esperanza es Él, donde la búsqueda de la santidad es lo que marca tu vida. Si no estás viviendo esta realidad, déjame decirte, y no te engañes más, mejor arrepiéntete y ve lo deseable que es estar en esta ciudad, que todas tus fuentes de gozo estén en el Señor. Velo como lo más deseable, no como yo que digo, ay, me gusta vivir en China porque tienen todas estas cosas. No porque digas, ay, es que en esta ciudad no voy a llorar, no voy a tener tristeza, no va a haber dolor. Que es verdad, o sea, es lo increíble, ¿no? Pero es porque está el Señor ahí. Porque al final nos pudimos encontrar cara con el Señor. Si esa es la verdad que ofrece el Evangelio, yo creo que no podemos esperar más, ¿no? Es un momento de arrepentirnos de nuestro pecado hoy. Incluso aunque seas un verdadero cristiano, arrepiéntete del pecado que aún gobierna tu vida y ríndete al Señor. Y si no has creído aún en el Señor, pues te espera esta nueva ciudad, la ciudad de Dios. Y si no te es suficiente, entonces déjame decirte que ni China, ni Estados Unidos, ni ninguna nación, ni ningún bienestar físico que puedas tener te va a saciar. Al final lo que te espera es la ira de Dios en la eternidad. Así que tienes de dos: seguir siendo un enemigo de Dios o ser parte de su reino. Pues, ¿qué les parece si oramos? Fue el mensaje. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra y te pedimos perdón, Señor, porque no somos fieles representantes de tu reino, Señor. Aún nuestros corazones buscan el pecado, Señor, buscan la maldad y nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que no merecemos, Dios. No merecemos vivir en esta ciudad y que te necesitamos, Dios. Y que si no es por Jesucristo no tendríamos acceso, Señor. Nos arrepentimos hoy de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, Señor, de nuestra incredulidad. Y te pedimos que nos hagas ciudadanos de tu reino, Señor, porque hemos puesto nuestra confianza en Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.